Muy buenas noches a todos, compañeros, señor tutor. En esta ocasión vamos a trabajar acerca de los DESCAS en la comunidad de sordos limitados auditivos. También se cobija dentro de esta población las personas con algún grado de limitación como hipoacusia. Comencemos con un breve recorrido histórico en el marco de la normatividad a nivel internacional, teniendo en cuenta de que la jurisdicción internacional, la Carta de Derecho Internacional Humanitario, en sus 30 artículos, nos menciona precisamente en el primero como en el segundo, el eliminar las diferencias con relación a que todos somos iguales. Esta igualdad precisa también un elemento fundamental y es la dignidad humana. Asimismo, el artículo 7 habla referente a la discriminación, no a la discriminación con referencia a las particularidades, a la heterogeneidad de todos los sujetos humanos. Teniendo en cuenta ese preámbulo, vamos a tratar de hacer un recorrido breve también referente a lo que ha sido la normatividad referente a la discapacidad en Colombia. Colombia, a partir de 1995, se empieza a considerar la ley de discapacidad en relación a las personas invidentes y a los limitados auditivos. Sin embargo, no sería hasta 1955, mediados del siglo XX, donde se empieza a generar un proceso de distinción entre las discapacidades como tal, y es donde aparece vislumbrándose INSOR como el Instituto para Sordos a nivel nacional. Entonces, en 1972 se regula el Instituto Nacional para Sordos INSOR, clasificado por el Ministerio de Educación con la categoría de establecimiento público, y esto precisa también que tiene unas características fundamentales como es la formación, capacitación a todos los sordos del país con la instrumentalización del lenguaje de señas o la lengua de señas o kinésico, lenguaje gestofacial como también se lo conoce. Sería posteriormente la regulación de INSOR con la Constitución de 1991, la cual precisa a través de la Ley 115 las normas legales y vigentes, entre las cuales se considera el intérprete dentro de las instituciones educativas y intérprete también en los canales de televisión. Bien. Vale entonces determinar de que INSOR termina constituyéndose como la entidad macro a nivel de representación de derechos de la comunidad con limitación auditiva a nivel nacional. Tiene como misión, por lo tanto, el sector educativo y el desarrollo como la implementación de políticas públicas para la inclusión de la población sorda. La misión sería entonces innovar la competitividad de las instituciones que cobijan a esta población, dándole reconocimiento y mostrando de cierta manera la sostenibilidad de los procesos con la inclusión de la población sorda. Sin embargo, podemos determinar que en Colombia el número de población sorda asciende a mucho más de 142.961, como lo precisa el DANE para el 2005, a través de datos recogidos por INSOR. Esto significa que hay mucha población con limitación auditiva que no ha sido visibilizada y no aparece tampoco dentro del conteo, puesto que ha sido marginada, vulnerada a través del proceso de rechazo de la población oyente con relación a los no oyentes. Eso se evidencia en un trato discriminatorio, peyorativo, con relación a la diferencia que se hace precisamente en una de las instituciones fundamentales, que es la educación, tanto de la básica como la educación universitaria. Han sido relegados, por lo tanto, la comunidad de sordos a la marginalidad educativa. Siendo así, en el departamento de Nariño se puede evidenciar de que una de las organizaciones que ha cobijado la discapacidad se ha denominado como Coordinar. Coordinar es la Corporación de Discapacitados de Nariño, quien cobija diferentes asociaciones, dentro de las cuales se encuentran las fundaciones, organizaciones, pero también la Asociación de Sordos, ASORNAR, y también la Asociación o Fundación para Jóvenes Sordos, como es Juvensor.
Esta es la característica fundamental que ha sido determinada por lo que se conocería como la brecha transgeneracional, en la que se muestra que los jóvenes han tenido un acceso a la educación superior. Esto para denotar la Ley General de Educación, como habíamos mencionado, la Ley 115 de 1994 nos precisa que las personas con discapacidad auditiva deben ser insertadas en el sistema educativo. También lo amplía el decreto 2082 de 1996, el cual regula la integración de las personas con educación especial, digamos que las personas con limitación auditiva. Asimismo, la ley 324 de 1996 plantea la igualdad de estas condiciones en el trato a las personas con limitación auditiva. Esto es fundamental aclarar debido a que, si bien es cierto, se precisa la normatividad, cuando se habla de aplicación hay un limbo. Implica eso que no existe una planta adecuada en cuanto al personal se refiere dentro de las instituciones educativas. Un ejemplo de ello es el modelo de escuela nueva determinado para los corregimientos y para zonas rurales. Es en estos lugares precisamente donde las necesidades se miran reflejadas en cuanto al trabajo docente, siendo uno o dos docentes los que tienen a cargo 5 grados. Cuando se encuentran personas con esta discapacidad, estudiantes con esta discapacidad, son simplemente aislados, puesto que el docente no tiene ni la formación, ni tampoco el trato adecuado, ni el tiempo justo para trabajar con estas personas y tratar de hacer un proceso de nivelación educativa. Miramos entonces a nivel macro, a nivel histórico, un referente particular que nos parecería denotar una característica de rechazo, de exclusión, y esto implica el reconocimiento de la eugenesia. A mediados del siglo XX, a inicios del siglo XX, comenzamos hablando con referencia de un fenómeno muy particular, y es el rechazo que se tenía a lo desconocido. Todo esto desde un paradigma de exclusión montado con lo que se dio a llamar el darwinismo social y que se aplicaría posteriormente en la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, quien empezó a tratar de segregar a las personas con diferencias. Esto no solamente pasó con Hitler, no olvidemos que también los romanos hacían algo muy particular con las personas que de alguna u otra forma tenían deformidades o particularidades que impiden, el libre desarrollo de las actividades físicas, no se consideraban productivos. Entonces, la eugenesia busca tratar de determinar unas características humanas de inteligencia que se encuentren apropiadas a la condición biológica del total de la población, haciendo de esto la negación a la diferencia. En Colombia, por lo tanto, la ley 982 del 2005 precisa la lengua de señas como acceso a la permanencia de la educación de la población sorda. Esto significa entonces de que se reconoce la lengua de señas como una de las características culturales propias de la comunidad con discapacidad auditiva. Finalmente, hay que mencionar que todo esto se enmarca dentro de un acompañamiento pedagógico, fundamentalmente dentro de las instituciones, tanto de educación básica como de educación superior, a cargo de los docentes también, que deben ser capacitados y como responsabilidad previa. Todo esto se enmarca precisamente dentro de la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales de la ONU en 1994. Razón de lo que se ha tenido en llamar que la lengua de señas o lenguaje visogestual, visogestofacial o lenguaje kinésico determina una de las características de la población con limitación auditivas. Teniendo en cuenta esto, la característica fundamental del limitado auditivo, culturalmente hablando, es la lengua de señas. Esto significa entonces de que negar el uso de lengua de señas es atentar con la
característica fundamental del limitado auditivo, que es la comunicación y la sociabilización. Bueno, este ha sido un recorrido histórico y referente a la exclusión, a la vulneración de derechos por parte de las comunidades oyentes a aquellos no oyentes, que tienen una característica fundamental y es la necesidad de socialización, de comunicación. Entonces, espero comentarios, también acompañamiento por parte de mis compañeros para la réplica de este video. Feliz día.